Es un gusto saludarles, queridos hermanos. Estamos terminando una serie de sermones acerca de la vida y el libro de Jonás. Durante estas semanas hemos estado compartiendo la palabra santa de nuestro Dios y estoy seguro que estos mensajes han sido de muchísima bendición para nosotros y han sido de bendición para nuestros corazones. En esta ocasión quiero compartir el capítulo número 4. El libro de Jonás se compone de 4 capítulos. Y los primeros capítulos han sido muy interesantes. Capítulo número 1, acerca de su desobediencia. El capítulo número 2, donde él ya puede recapacitar. El capítulo número 3, donde llega y predica y toda la gente se convierte. Y ahora el capítulo número 4, que es el desenlace. ¿Cómo me hubiese gustado que el libro de Jonás terminara en el capítulo número 3? Habría sido un gran cierre. Habría sido una forma hermosa de terminar el libro. Claro, yo no soy el Espíritu Santo. Yo no elijo qué pasajes deben estar y qué pasajes no deban de estar. Pero el capítulo número 3 presenta todo el amor y la misericordia de Dios y cómo la gente reacciona a ese maravilloso mensaje y le dice al Señor: Señor, tú eres para nosotros lo más importante. Se arrepienten de sus pecados, cambian sus actitudes. Dios les ha dado un mensaje claro, contundente, pero ahora llega el capítulo número 4 y hermanos, el capítulo 4, en mi forma de ver, tiene 2 sensaciones. Una sensación triste, pero también una sensación agradable y hermosa. Uno de los títulos que estuve pensando por semanas y semanas para este sermón es El cristiano raro. Pero después, al estar leyendo, me di cuenta que no solamente él era un cristiano raro, sino que era un hombre caprichoso, un hombre egoísta, un hombre rebelde, un hombre desobediente. Y realmente me llamó tanto la atención su forma de ser en todo el libro, que ahora al leer el capítulo número 4, vemos a un hombre excéntrico, un hombre que sale de todo foco, que sale de toda proporción, un hombre que diríamos, ¿cómo es posible que esté pensando de esta forma? Y quiero confesarles, queridos hermanos, que en esas últimas semanas me he estado peleando con Jonás, porque no puedo entender cómo un cristiano, como un hijo de Dios, tenga actitudes tan difíciles, tan rebeldes, con un Dios que ha mandado a su Hijo Jesucristo, con un Dios que nos ama con amor eterno. Y yo no puedo entender las actitudes de Jonás. Sin embargo, este libro nos presenta 2 cosas. Nos presenta las actitudes contrastantes. Actitudes contrastantes. La actitud de Jonás y la actitud de nuestro Dios. Y fíjense que después de tanto luchar con Jonás en este capítulo número 4, por fin llegó paz a mi corazón, porque había perdido la calma, porque todo el tiempo estuve peleando con Jonás. Y no se trata de pelear con un personaje, sino que comprendí 2 cosas que son importantes. Que el hombre por naturaleza es pecador. El hombre por naturaleza es pecador. Y esto es lo que encontramos en la primera actitud, la actitud incorrecta, la actitud de Jonás. Dice la Escritura en el capítulo número 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Así inicia
Así inicia, miren hermanos, así inicia el capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Pesadumbre. ¿Qué es pesadumbre? Pesadumbre es abatimiento, es tristeza, es contrariedad. Él se contrarió contra Dios. Y dice el pasaje que su pesadumbre fue en extremo. Su pesadumbre fue en extremo. Y se enojó. Cuando fui a este pasaje para poderlo entender, porque me llamaba mucho la atención, vi que hay una traducción muy interesante que dice, y se disgustó Jonás con disgusto grande. Y Jonás se disgustó con disgusto grande, se enojó contra Dios. Qué traducción tan más gráfica. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que Jonás tuvo una actitud terrible con Dios. ¿Se puede usted imaginar que nosotros, viles seres humanos, nos enojamos y nos enojemos contra Dios? Que estemos en contra de cómo Dios quiere hacer las cosas. Y es que en el versículo número 4 inicia con un pero, con una palabra para contrastar. Y es que contrasta perfectamente con el capítulo número 3, versículo 10. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios no quiso acabar con Nínive, vio cómo se arrepintieron y esto le causó fastidio, enojo y disgusto a Jonás. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes en qué posición está Jonás de ponerse con el Dios de la vida al tú por tú? De decirle, mira Señor, no me gusta lo que haces. Mira Señor, ¿cómo es posible que me dejaste mal? Me mandas para que les predique y mira con lo que me sale, Señor. No me hagas eso. ¡Qué imprudencia, Señor! ¿Cómo es posible que me hagas eso? Y a mí. Hermanos, la Sagrada Escritura es clara cuando dice, ¿y quién fue su consejero? ¿Quién puede aconsejar? ¿Quién estuvo con Dios desde el principio y le aconsejó y le dijo cómo tenía que hacer las cosas? Jonás está fuera de toda proporción y está tan raro, tan inconforme, que muestra unas actitudes tremendas. Está en contra de la salvación de la gente. Está en contra del perdón de los pecados. Está en contra de un Dios maravilloso que es capaz de perdonar a la humanidad. Un Jonás que solamente está mirando su persona y no está mirando lo que Dios está mirando. Jonás tiene una actitud terrible. Y es que cuando llegamos a ese pasaje, realmente es de impacto. Vean ustedes por qué se enojó. Versículo número 2. Él mismo lo dice. Y oró. Quiero que noten esto. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Punto y seguido. Y dice, y oró. ¿Cómo? ¿Oró? ¿Cómo oró? ¿Cómo oró? Hizo su oración, pero ¿qué oración? Parecía reclamo. Mucho me daría tristeza saber que algún hermano cierra sus ojos para decirle, Señor, estoy en contra de ti,
estoy en contra de las formas en que tú actúas. Pero hay gente así. Si Jonás lo hizo, seguramente otros por ahí andan diciendo, Señor, no nos gustan las cosas que tú haces. Pero él oró enojado y dijo, ahora, oh Jehová, versículo 2, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra, ya en mi casa, cómodo? Por eso me apresuré a huir de Tarsis. ¿Por qué? Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Este fue su coraje. Que Dios es un Dios clemente. Pues ¿qué tipo de Dios quería? ¿Un Dios arrebatado? ¿Un Dios impulsivo? ¿Un Dios lleno de ira? Uno de los atributos de Dios es la ira, pero la ira santa, la ira justa, la ira que tiene que ver con recomponer y resaltar su santidad. Pero Dios es diferente, Dios no es injusto en sus decisiones, y cuando toma una decisión fuerte, cuando muestra su atributo divino de la ira y el juicio divinos, Dios está mostrando toda su santidad, toda su perfección, todo ese carácter tan santo de Dios. A Jonás no le gusta el carácter de Dios. Ahora me entiende por qué estuve discutiendo y peleando con Jonás todos estos días. Porque Jonás no tiene juicio. Jonás no sé qué tenía en su cabeza. Está tratando a Dios como si fuera igual a Dios, como si estuvieran platicando dos iguales, y no es verdad. Dios es el Dios de los cielos, el Rey de reyes y Señor de señores, y nosotros somos sus súbditos. Nosotros no podemos llegar con Dios y tratarlo de amigos, de cuates. Alguien dijo, Dios es un Dios como un abuelito bonachón. No, Señor, Dios es Dios y nosotros no podemos rebajarnos ni ponerlo a Él al nivel nuestro. Jonás está fuera de proporción. Ahora pues, oh Jehová, fíjense hermanos, fíjense hasta dónde llega. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Quítame la vida, Señor, quítame la vida, porque ¿cómo es posible que tú has actuado de esta forma? Mejor, Señor, mejor que me muera con tal de no estar viendo las obras de tu misericordia por la gente. Qué hombre, qué raro, qué inconforme. Y mucho me temo que muchos de nosotros también queremos tratar a Dios así. Si no me haces mi capricho, Señor, entonces, ¿para qué he ido tanto al templo? Y ahora que estoy yendo al templo, ahora que me estoy tratando de consagrar, las cosas me salen todas en contra. Por favor, hermanos, por favor. Dejemos de tratar a Dios como si fuera igual a nosotros. Tratémoslo con respeto porque Él es un Dios fuerte y maravilloso. Pero no quiero pasar la vida pensando en Jonás. Quiero ir un poquitito más adelante. Él no creía en la salvación por gracia. Él no creía que Dios debía de ser misericordioso y clemente, pero él tampoco creía en la compasión por la gente. Este tipo de cristiano inconforme es un cristiano de malas actitudes, pero ahora notemos las actitudes de Dios. ¡Qué diferencia! Claro, no hay comparación. No hay comparación con Dios. Sin embargo, tenemos que acercarnos y ver. Dios es clemente y dice la Escritura, piadoso. Tardo para enojarse. Jonás está iracundo.
Algo que no mencioné hace un momentito fue la intensidad del enojo. No mencioné toda la intensidad que se menciona en el pasaje, porque dice que Jonás se apesadumbró en extremo, y en hebreo la palabra extremo es la palabra gadol, grande, grande. Se apesadumbró grandemente y se enojó ardientemente. Es decir, se exaltó tanto que los ojos probablemente se le salían de coraje. Seguramente sus labios se le resecaban. Seguramente su estómago estaba pero con dolores y cólicos. Pero Dios, el Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar, el Dios que hizo a toda la humanidad, ese Dios es piadoso, clemente y lento para enojarse. Muchos de nosotros hemos tratado de justificar a las personas que se enojan, o si una persona se enoja mucho, dice es que ese es mi carácter. Hermanos amados, vean ustedes que no. El problema de Jonás era un problema de su corazón. Era un hombre que estaba viviendo con actitudes de la caída. Un hombre que estaba viviendo con los ojos cerrados, y a pesar que Dios ya había hecho una misericordia y una obra grande en su vida, porque estamos hablando de un hijo de Dios, y esto es lo inaudito, esto es lo que nos da tristeza. Pero Dios, el que podría enojarse, tiene una actitud contrastante con Jonás y muestra su misericordia, su clemencia, su piedad, y es lento para enojarse. Y hermanos, en el versículo número 4, Dios le hace una pregunta a Jonás y le dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios haciendo esa pregunta, créanme, queridos hermanos, que me sorprendió. Me sorprendió al estar viendo este versículo. Dios, el Dios de los cielos, platicando con Jonás y le dice: Jonás, por favor, ¿por qué te enojas tanto? El Dios lento para la ira está contrastando totalmente con Jonás y aquel enojado y Dios tranquilo. Pero cuando una pregunta se hace de este tipo en la Biblia, es porque Dios quiere confrontar. ¿Recuerda usted cuando le preguntó a Adán y Eva, ¿qué haces tú? Era para confrontarlo. Era para decirle qué estás haciendo. Cuando Dios le habla a Caín y le dice, ¿dónde? ¿Dónde está tu hermano? ¿Por qué te has ensañado con él? Lo que en realidad está diciendo es: no hay razón para que te enojes tanto, Jonás. Dios, lejos de triturarlo, qué bueno que Dios, yo no soy Dios, pero dan ganas de triturar a este pobre, a este arrebatado, y ya queremos caer casi en el lugar también de él. Pero Dios le dice: ¿qué tanto? ¿Por qué estás enojado? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Cómo es posible? Y no solamente en este versículo se lo dice más tarde en el versículo número 9. Entonces dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por una calabacera? ¿Tanto te enojas? ¿Cómo es posible? Te enojas porque perdono a la gente. Te enojas porque decido quitar una calabacera. Te enojas porque pongo un gusano. Te enojas porque pongo un viento recio. Jonás, el Dios lento para la ira, confrontando a Jonás y diciéndole:
no tienes razón por ninguna de las cosas que tú estás haciendo. Yo agradezco a Dios mucho que termine el libro de Jonás de esta forma. Porque comienza el capítulo con Jonás enojado, pero termina con un Dios que está mostrando toda su clemencia, y a pesar de que Jonás está con malas actitudes, Jonás con malas actitudes, pero un Dios que está calmado porque su naturaleza es la bondad. Su naturaleza es la misericordia y su naturaleza es la clemencia. El carácter de Dios es toda una gama de atributos que Él mismo tiene. Y nos los ha mostrado a nosotros, y ahora nos está mostrando que a pesar de nuestro carácter y de nuestros tantos y tantos errores, Él todavía está quieto. A mí me encanta pensar en Dios como un padre. ¿Recuerdan ustedes al padre del hijo pródigo o de los dos pródigos? Sus hijos con las peores necedades, y el padre con toda mesura, con toda tranquilidad. El padre recibiendo a su hijo porque ha pecado contra el cielo y contra él. El padre tranquilizando al otro hijo porque está lleno de ira y de coraje. Dios, qué bueno es Dios. Qué bueno que nos mira con clemencia. ¿Y sabe por qué me gusta cómo termina el libro? Porque Él está mostrando que si Él está tratando a Jonás con toda tranquilidad para darle una lección y confrontarlo, que Él tendrá también paciencia con nosotros, y que la está teniendo. Porque si Dios no tuviera la paciencia que tiene y no nos mostrara toda su clemencia, desde hace mucho nos habría fulminado, queridos hermanos. Porque ustedes y yo no hemos sido los mejores hijos de Dios. No hemos sido las personas más amables, más respetuosas, más cariñosas con nuestro Dios. Lo hemos tratado y lo hemos ninguneado y lo hemos tratado casi con la punta del zapato. Y hermanos, permítanme decir esto con todo respeto a Dios y también con mucho respeto a ustedes, pero no hemos tratado a nuestro Dios con toda la decencia que Dios se merece. El libro de Jonás termina diciendo en el versículo número 10 y versículo 11, ¿tuviste tú lástima por la calabacera en la cual no trabajaste? ¿Ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. No voy a mostrar todo mi amor por esa gente que yo también creé. Y si Dios hizo esto por Nínive y está tratando con toda ternura a pesar de su capricho a Jonás, hermanos amados, nosotros tenemos que valorar el gran cariño y amor que Dios nos tiene. Yo quiero terminar pensando así. Dios muestra toda su sabiduría, toda su soberanía en este pasaje y en todo el libro. Él preparó la calabacera, preparó el gusano y preparó el viento solano. Dios es un Dios soberano. Dios puede hacer lo que Él quiera, y esto se lo deja claro a Jonás. Yo puedo hacer lo que yo quiero porque la gente que yo creé y el mundo que yo creé lo voy a administrar como yo creo. Jonás, no como tú quieres. Me hubiese gustado que terminara en el capítulo 3, pero ya viéndolo bien, el capítulo número 4
nos presenta esa naturaleza grande de Dios y esa actitud necia que nosotros tenemos. Y comparado, podemos ver entonces que las actitudes son contrastantes. La actitud de Dios es contrastante en relación a la actitud de Jonás. Jonás queriendo imponerse y Dios tratando de mostrar que Él es un Dios soberano y que Él no se mueve porque la gente lo quiera mover. Pero le muestra todo su amor y toda su ternura. Queridos hermanos, hemos tenido una experiencia hermosa durante estas semanas en el estudio del libro de Jonás. Yo espero que cada una de las lecciones sea una lección clara, práctica, y donde nuestras actitudes puedan cambiar y donde nosotros como cristianos seamos mejores. En este capítulo 4, entonces vemos que el hombre debe de cambiar porque Dios no va a cambiar. Jonás no se ve el cambio absoluto, pero Jonás entendió que el que debía cambiar es él y no Dios. Hermanos amados, que este libro, que el estudio de este libro, que las enseñanzas de este libro se conviertan en vida para nosotros y podamos mirar a un Dios que ama, pero que no es inútil. Un Dios que no es pusilánime. Un Dios que no es mediocre, sino que es un Dios con toda autoridad y con toda misericordia. Que el Señor les bendiga.